Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Hoy vamos a trabajar sobre algunos puntos interesantes que debemos de considerar para poder iniciar con el uso de chatbots y asistentes virtuales en nuestros negocios con la finalidad de simplificar y automatizar algunos procesos. Mi nombre es Víctor Hugo Valdés. Yo soy parte del área de inteligencia artificial aquí en Grupo Scanda, donde ya tenemos trabajando con este tipo de tecnologías algunos años y les voy a mostrar algunos tips que nos podrían ser de mucha utilidad. Como les comentaba, los temas que vamos a tratar son chatbots y asistentes virtuales que usualmente tienden a confundirse y a considerarse como uno mismo. ¿Cuál es la agenda que vamos a tocar? Algunos hechos, algunos números alrededor de los asistentes virtuales y cómo han sido aceptados y algunas tendencias que tienen en el uso actual y que han venido manteniendo desde su aparición hace algunos años, que hoy en día nos llevan a utilizarlos como una herramienta cada vez de mayor utilidad. Vamos a ver algunas diferencias entre ellos, entre los chatbots y los asistentes virtuales, que en esencia van a estar basados en su complejidad y tipo de uso. Además, vamos a ver cómo podemos iniciar con el uso de los mismos, principalmente atacando algunos errores comunes que tendemos a hacer cuando queremos implementar un chatbot en una de nuestros procesos de cara, ya sea a atención a usuario final o atención a usuarios corporativos, donde algunos errores nos llevan a tener fracasos que pueden ser bastante frustrantes. Posteriormente vamos a ver cómo evolucionar este tipo de diseños, cómo llevar a un proceso un poco más maduro cada uno de los procesos que vamos a atacar. Sin más por mencionarles, vamos a entrar directamente al tema. Empecemos con los hechos. Un punto interesante es que el 85% de los interesados, de las interacciones, perdón, con los usuarios finales en 2020 serán llevadas a cabo por personas que ya no son, o ya no por personas físicas, sino por entes digitales. El 55% de los usuarios asegura haber buscado información sobre productos o servicios en las redes sociales antes de realizar una compra. ¿Qué nos lleva a esto? Eh, Uno de los temas interesantes que podemos hacer con un chatbot es conectarlo hacia una red social, hacia un canal de comunicación público para poder tener contacto con nuestros clientes, principalmente en procesos de compra. El 86% de los usuarios están dispuestos a pagar más a cambio de una buena experiencia de compra. Ojo, aquí hay que ser muy cuidadosos en cómo interpretamos esto. Una buena experiencia de compra siempre va a estar vinculada a un buen desarrollo de de un robot. En este caso, ya que estamos hablando de asistentes virtuales, de chatbots, siempre vamos a tener que vincular un buen desarrollo y un buen entendimiento de el usuario de nuestro chatbot para poder aterrizarlo o convertirlo en una buena experiencia de comunicación. Entonces, aquí podemos ver que los usuarios están dispuestos a pagar un poco más siempre y cuando esa experiencia de compra sea la correcta. Hoy en día las compras van todas dirigidas en experiencia más que en producto. Eh, un tema más interesante es que a finales de este año más de la cuarta parte de toda la humanidad usará algún programa de mensajería instantánea para comunicarse. Esto es interesante. Hablando de mensajería instantánea, nos referimos a cualquier tema de chat, como puede ser Facebook Messenger, puede ser WhatsApp, puede ser eh, WeChat, hablando del mercado asiático. Podemos hablar de algún otro canales que están emergiendo cada vez más, si bien los tres gigantes que hay hoy en día
es WeChat, WhatsApp y Facebook Messenger. Hay muchos otros canales que están usando de manera diversa. Incluso en ambientes corporativos están utilizando cada vez más canales de chat para tener una interacción y por lo tanto estamos teniendo un público que cada vez está más interesado y más abierto a utilizar este tipo de modalidad de comunicación. Si bien es un hecho que la comunicación por voz es la más usada hoy en día, el crecimiento es obvio y no se va a detener. Hablando de chatbots y asistentes virtuales, veamos cuáles son las principales diferencias o rasgos que nos van a permitir discriminarlos. Si bien uno es la parte más simple del otro, o el otro es los asistentes virtuales son la evolución de los chatbots. Veamos. Algo interesante, ambos utilizan lenguaje natural. En el caso de los chatbots pueden no estar usando un procesamiento de lenguaje natural, es decir, pueden tener una conversación basada en un flujo de reconocimiento de palabras, palabras clave que permitan una respuesta directa y eso es todo. O podemos estar utilizando un tema de lenguaje natural. ¿Qué es lenguaje natural? Es en la comprensión de entidades e intenciones para justamente entender el mensaje que nos estamos recibiendo. ¿Qué quiero hacer? ¿Con qué lo quiero hacer? Quiero comer una manzana. La entidad es manzana, la intención es comer. Este tipo de comunicación es la que vamos a estar teniendo a través de tanto chatbots como asistentes virtuales. Sin embargo, algo interesante es que los chatbots pueden tener la comunicación de manera guiada y con base a palabras clave. Conversaciones dirigidas, en el caso de los chatbots, casi siempre un chatbot va dirigido a tener una conversación para una sola función, una sola tarea que nos va a permitir realizarla de manera adecuada. Eh, Son conversaciones que nosotros vamos a decir, oye, ¿quieres hacer esto o esto? ¿Quieres A o quieres B? Y vamos a ir guiando toda la conversación en un árbol de decisiones que nos va a llevar a un resultado. Este tipo de conversiones son efectivas, pero sin embargo son un poco no tan bien aceptadas por los usuarios, dado que muchas veces pueden ser monótonas. Principalmente en los casos de procesos de venta, de procesos de atención a clientes, son un poco más complicados de usar porque justamente lo que les mencionaba, el tema de estar recibiendo una conversación con una buena experiencia nos va a llevar a tener a buscar algo un poco más complejo. Aquí es donde los asistentes virtuales empiezan a tomar la cabeza, donde podemos hablar de respuestas contextualizadas. Es decir, vamos a tener información contextual desde nuestras bases de datos o desde la misma conversación o desde alguna otra fuente de información con la cual vamos a dar respuestas que van a estar dirigidas a ser contestadas sabiendo con quién hablamos. Es decir, si yo, Víctor Valdés, soy una persona que acostumbra a utilizar zapatos blancos y eso está en alguna base de datos, eh, probablemente cuando yo empiece a hacer una búsqueda de zapatos, me va a decir, oye, tenemos zapatos blancos de estos tipos, ¿no te interesan? Y ya hay cierto contexto. O saber si yo ya he comprado en alguna tienda, saber cuál es mi preferencia de compra, cuál es mi número de zapatos, regresando al ejemplo de zapatos, o empezar a traer información contextualizada que nos permite dar una respuesta más acertada. Otro de los ejemplos es si yo ya dije que quiero comprar zapatos, una vez que llegue a cierto punto de la conversación y yo quiera pedir más información de compra, lo primero que me va a decir, ¿quieres más información de compra de zapatos o quieres buscar otro tipo de producto? Este tipo de contextos nos van a ayudar mucho a las respuestas y podemos ver más ejemplos como en los ambientes corporativos donde sabemos cuál es mi
el tipo de plataforma que yo utilizo debería de estar recibiendo una respuesta dirigida justamente a la tecnología que yo utilizo, ¿no? Eso es algo muy importante a considerar. Otro tema son las capacidades con las cuales los construimos. Usualmente un chatbot está dirigido a tener solo ciertas capacidades que nos van a permitir cumplir única y exclusivamente con el proceso que estamos atacando. El caso de los asistentes virtuales, vamos a tener servicios cognitivos que nos van a poder respaldar mayores capacidades como reconocimiento de imágenes, como reconocimiento de voz, como la imagen, la información contextual, como machine learning que nos permite ir aprendiendo. Todos este tipo de tecnologías que hoy en día se han vuelto más accesibles debido a la capacidad de cómputo en la nube, nos van a permitir llegar más allá en cuanto a las respuestas que tenemos. Dos puntos que hay que considerar muy importantes en cuanto al tiempo. Un chatbot usualmente es de despliegue muy rápido, tenemos que crear la estructura de conversación, tenemos que crear la estructura de las respuestas y vamos a poderlo publicar de una manera muy rápida en casi cualquier canal hoy en día. Sin embargo, un tema de asistentes virtuales va a requerir cierto grado de aprendizaje y de entrenamiento de estos modelos de inteligencia artificial que son los que le van a dar justamente esas capacidades extra, van a representar en este caso un consumo de tiempo mayor y además un volumen de información que lo respalde mucho más grande que en el caso de un chatbot. Usualmente los chatbots, si bien sí se pueden hacer por voz, casi siempre son construidos vía texto por canales escritos, a diferencia de los asistentes virtuales que al ya estar agregando mayores funcionalidades de inteligencia artificial nos van a permitir tener comunicación vía voz, que nos va a dar la capacidad de conectarnos a otro tipo de canales, no solo a los canales de texto, sino podría ser a un canal de voz como un conmutador, como un ACD en el caso de los contact centers, y esto nos va a abrir los horizontes hacia los canales que los usuarios hoy en día ya usan. Ambos son multicanal. Es importante que entendamos, no estoy mencionando omnicanalidad justo por una razón. Dependiendo de los canales que utilicemos, usualmente se cree que por tener varios canales de comunicación, eso ya es omnicanalidad. Esto es un error de consideración, porque para poder tener omnicanalidad deberíamos de poder tener la misma experiencia exactamente en diferentes canales de comunicación, y muchas veces los canales que se consideran no son canales similares. Es decir, si consideramos un canal como los canales de mensajería SMS, van a tener una forma de comunicación mucho más limitada que un WhatsApp, y el WhatsApp va a tener un comportamiento de comunicación diferente al que va a tener Facebook Messenger. Sin embargo, es importante tener la capacidad de poder continuar una interacción de un canal a otro, de aquellos canales que se estén poniendo disponibles hacia los usuarios. ¿A qué me refiero? Si yo empiezo un proceso de compra y lo dejo a la mitad, donde ya he seleccionado el producto, pero no he seleccionado la cantidad o no he seleccionado justamente el color del producto que voy a querer, debería, en caso de que yo cambie de canal, esa información estar guardada para usarla como contexto para el siguiente punto de contacto una vez que se haya interrumpido, regresar a la conversación y poder tener justamente este contexto de saber, oye, ¿sabes qué? Ya elegiste tu producto, ya elegiste tus zapatos, pero no me has dicho el número. Necesito saber el número. ¿Quieres continuar con esa compra o deseas realizar una compra diferente? Esto es un tema muy importante para mantener ese tema de experiencia que les había mencionado antes, que nos permita tener una interacción exitosa con los usuarios. Vamos a ver algunos casos de uso de esto que les estoy comentando.
¿Para qué se utilizan este tipo de canales? Es importante entender hacia quién va dirigido y sin embargo podríamos ver que uno de los casos más exitosos que hay para ambas herramientas, tanto chatbots como asistentes virtuales, es la resolución de preguntas frecuentes, ya que presenta una capacidad muy fácil de cubrir en términos de búsqueda de información, acceso a una base de conocimientos y entrega de la información, que la entrega puede ser por voz, por texto, puede ser por un envío o enrutar a los usuarios hacia el portal donde toda esta información se encuentra guardada y nos permite tener mucho control sobre la información que se le está entregando a los usuarios y tener una conversación exitosa siempre y cuando, ojo, la base de conocimientos que tengamos esté actualizada de manera adecuada para entregar la información de valor hacia los usuarios. Flujos de trabajo. Los flujos de trabajo usualmente requieren de recopilación de información, requieren de envío de correos o envío de notificaciones o inicio del proceso en algún sistema y nos dan entradas y salidas bien determinadas hacia los aprobadores, hacia las herramientas que nos van a entregar un inventario, disponibilidad de un inventario, que al tener esta información bien estructurada, nos permite entregarla de manera adecuada hacia el usuario final. Muy importante entender que la calidad de la información que utilicemos para entregársela a un usuario final va a ser la clave para que nuestro robot pueda ser exitoso. Solicitudes de estatus. El tener el estatus de una compra, el estatus de una solicitud de atención, el estatus del envío de un paquete, el estatus de la solución a un problema son otro punto muy fácil de resolver que tiene la misma complicación que les comentaba. Depende directamente de la calidad de la información que le estamos entregando al robot, va a ser la calidad de información que el robot le estará entregando al usuario final. Reservaciones. Tener acceso a una agenda para poder tener reservación de vuelos, de viajes, transporte, habitaciones, algún servicio. Todos estos es información que usualmente está contenida en herramientas de bien estructuradas bases de datos que nos van a permitir entregarse a los usuarios. Compras, el acceso al catálogo de compras, la búsqueda, la guía, la recomendación. Estoy saltando a la siguiente, pero van vinculadas. Una recomendación de compra basada y aquí entramos a empezar a mezclar este tipo de información con los contextos, basada en las costumbres de compra, basada en el tipo de público, edad, sexo, ubicación geográfica, incluso nos pueden permitir analizar tendencias en back office que nos den una predicción de qué podría estar solicitando comprar un usuario con cierto grupo de coincidencias y nos permite entregarle una mejor propuesta y una mejor recomendación al usuario final. El seguimiento de logística es bastante interesante. Cuando nosotros enviamos un paquete o hacemos una compra, Amazon lo hace de manera maravillosa, estar notificándonos cuál es el estatus de nuestro paquete, si nuestro paquete ya ha llegado, está por llegar o nuestro paquete sufre algún retraso o cambia alguna fecha. Ya cuando hablamos de un tema de logística pura, más allá de la compra de Amazon, tenemos que podemos dar un seguimiento de empaque, de envío, de tiempo de entrega, seguimiento incluso geográfico de la ubicación de la paquetería o envío que se esté considerando y todo esto, irle dando seguimiento a través de un asistente virtual que no solo va a ser un tema conversacional, sino que además podría estar enviando notificaciones
por mensajería de texto, notificaciones en aplicaciones móviles. El asistente virtual se convierte en un ente mucho mayor, con mayores capacidades, que nos va a permitir lograr un impacto mayor hacia los usuarios finales y darles valor, entregarles una ayuda que se vuelva de gran utilidad de cara al proceso que estemos atacando. Servicio a clientes, claro, cuando un usuario requiere hacer, un cliente, perdón, requiere hacer una compra, requiere información, incluso iniciar una aclaración. Si se tiene la información suficiente en las bases de datos, podríamos estar entregando una gran cantidad de datos y ayuda y reducir el tiempo en que los usuarios tengan que estar en contacto con uno de nuestros agentes de soporte, debido a que va a poder recopilarse mucha de la información de manera previa y alimentar bases de conocimiento. Perdón, información de producto, va muy vinculado con las preguntas frecuentes. Cuando nosotros queremos comprar algo y queremos saber un poco más del producto, podemos empezar una conversación con un asistente virtual, le estamos preguntando algunos rasgos específicos, o incluso, y extrapolando un poco esta parte, cuando tenemos un asistente de viaje, como podría ser el tema de recorrer turísticamente hablando cualquier territorio que nos esté diciendo, oye, le puedas preguntar, oye, estoy instalado, o le puedas preguntar, oye, basado en mi ubicación, dime qué lugares podría recorrer, dime qué lugares son de interés, dime dónde puedo comer comida china, considerando que yo soy tengo problemas de intolerancia con el gluten. Entonces, ese tipo de datos que se van entrecruzando nos permiten empezar a abarcar cada vez más y más y más casos de uso. Trámites internos, esto es interesante. Hay casos muy interesantes que hemos logrado llevar a buen término, hablando de recursos humanos en ambientes corporativos donde los trabajadores son capaces de reservar sus vacaciones, son capaces de recibir estímulos, planes de premios, de recibir todo este tipo de información vinculada a la vida de los empleados dentro de una empresa. eh, Se puede obtener grandes resultados. Más adelante les voy a enseñar justo un ejemplo de ello, para poder utilizar un asistente virtual que esté mejorando la experiencia y la velocidad con la que tenemos acceso a la información de la empresa. Estos son dos ejemplos. Les voy a mostrar primero justamente el ejemplo que les mencionaba de recursos humanos. Ok. El siguiente, ese fue el caso de recursos humanos. En el siguiente vamos a ver un asistente virtual conectado hacia un asistente virtual de Google, ya el asistente propio de Android, Google, como
asistente virtual lo podemos invocar y que éste a su vez invoque un asistente de voz y texto, claro, que nos permita atender un flujo interno de un área de soporte. Aquí podemos ver cómo lo invoca y tenemos respuesta por parte del asistente virtual ya propio de la empresa para tener acceso a el desbloqueo de una cuenta, ya sea de red o SAP. Aquí estamos usando un ejemplo de SAP. Y posteriormente a que el usuario se identifica, caemos en un tema de validación de identidad que nos va a permitir continuar con el proceso. Este es un ejemplo de un flujo de trabajo, como les mencionaba, que nos va a permitir tener más funciones automatizadas justamente en entornos complicados donde los usuarios no tienen acceso directo a los equipos de soporte, o los equipos de soporte se ven superados por este tipo de solicitudes. Nos puede brindar muchísima ayuda. En ambos casos vemos cómo podemos darle atención a los usuarios basado en el hecho de poderles dar un resultado, y esto es muy importante. Siempre y cuando nosotros podamos darles un resultado, vamos a ser capaces de tener o mantener una experiencia adecuada con los usuarios finales y por consiguiente lograr que nuestro desarrollo sea utilizado, porque uno de los grandes fracasos o grandes problemas de la implementación de los chatbots y asistentes virtuales es que después de haberlos creado, probablemente los usuarios no tengan interés en usarlos debido a que no están entregando la información que requieren o no les están dando el resultado esperado en función a la capacidad que se indicó al crearlos y ofrecerlo a los usuarios. Vamos a ver otro. Este es el punto que les mencionaba. Se abre información, pero aquí ya tenemos un caso de pregunta abierta donde se solicita lo que deseamos. Vamos a continuar. Errores comunes que se cometen al, eh, al tratar de implementar un asistente virtual o un chatbot. Eh, Vamos a empezar con el primero. Ignorar el contexto. Es muy importante que tanto un chatbot como un asistente virtual, si bien no es el rasgo es más característico de los chatbots, sí es importante que si ya se le entregó un dato específico como el nombre, como la dirección o un rasgo de identidad, el robot sea capaz de mantenerlo y sostenerlo de manera que durante la conversación podamos hacer referencia a él en caso de que se requiera. Es decir, si yo estoy platicando con un chatbot y este chatbot tiene la finalidad, y regresamos al ejemplo de los zapatos, de comprar zapatos, y yo ya le dije mi número, pero cambié de tipo de zapatos, sería importante que el chatbot, cuando yo regrese a hacer una compra, me diga, oye, ¿te gustó el modelo 35? ¿Lo quieres en número 9? Sí o no, pero ya le estamos dando la referencia a información que tenemos vinculada a la identidad del usuario y su contexto de uso, ¿no? Entonces, bien importante, cuando esto no pasa, tenemos casos donde los usuarios están repitiendo constantemente su nombre. Es más, ustedes lo han visto en los IBRs de los bancos donde te preguntan una y otra vez el número de cuenta que tú ya habías dado, pero al esta información no trasladarse hacia los diferentes puntos de contacto de la conversación, se vuelve un tema que va muy en prejuicio de la experiencia de los usuarios. Otro tema, usualmente queremos ser muy ambiciosos en cuanto a la creación de nuestros robots
y queremos crearlos de manera que sean capaces de resolver la mayor cantidad de problemas que nos imaginamos. Si bien sí puede haber herramientas automáticas o robots multitarea que nos permitan atender diferentes situaciones, es importante considerar que debemos ir paso a paso. Es mejor crear un robot que realice una sola tarea, y me refiero tanto a chatbots como asistentes virtuales, pero que la realice bien. Y al tener esta tarea lograda de manera exitosa, podemos ir integrando tareas relacionadas que no distraigan la atención de lo que está realizando el robot y que además nos permitan tener éxito poco a poco. Aquí entramos a un tema evolutivo, un tema que nos va a permitir hacerlos crecer y tener robots que se especialicen en realizar tareas específicas y no que traten de hacer todo pero no hagan nada bien. Eso es muy importante. Todavía no por último, pero es importante tener robots que sean capaces de trasladar la conversación hacia un asistente humano o hacia un analista humano, ya que usualmente los robots van a llegar a un punto en el que se queden sin respuestas. Es decir, una vez que hayan cumplido su tarea, cual sea esta, o las capacidades que les hayamos entregado a realizar, probablemente habrá algunas circunstancias, y eso es muy interesante con los seres humanos, siempre encontramos la forma de buscar la excepción, y entonces sea necesario que la conversación sea transferida a un ser humano sin que el usuario tenga que cambiar de plataforma o tenga que cambiar de ventana o tenga que cambiar de medio de contacto, es decir, que lo traslademos hacia un canal, si estábamos trabajando, por ejemplo, en un canal de texto, que lo traslademos a un canal de voz. Es importante que esta consideración la tengamos siempre en mente para lograr una mejor experiencia. Y otro tema que parece trivial, pero nos ha a nosotros dejado ver un tema bastante interesante, es la falta de transparencia. ¿Qué pasa cuando tenemos un medio de contacto, un canal escrito donde el usuario está interactuando y no le hayamos dicho que está con un robot? Usualmente, usualmente vamos a ver que los usuarios son más empáticos o son más tolerantes con la forma de responder de un robot cuando saben que están hablando con un robot. Eh, Cuando no se los decimos y lo descubren, usualmente viene un tema de decepción, un tema de molestia por no haber sido notificados de que se encontraban conversando con un robot. Otro tema que no está aquí, pero es importante que consideremos, y va muy vinculado al tema multitarea. Debemos de considerar alcances cortos que podamos probar y llevar a madurar. ¿Qué pasa cuando los alcances son excesivamente grandes? Nos vamos a enfrascar en proyectos interminables que nunca van a tener resultados, requieren de grandes inversiones, mucho tiempo y generan mucha tensión hacia adentro del negocio. Debido a esto, ¿cuál es el tema de evolución que nosotros recomendamos? Es muy simple. Se trata de soñar un alcance o imaginar un alcance. A mí me gusta más usar esta palabra de soñar porque te permite abrirte un poco más a lo que podrías lograr. Decir, ¿sabes qué? Quiero que siempre recibir una recomendación de comida basada en mis gustos cuando yo salgo de viaje. Eh, con todo lo que esto involucre, si es así, buscar la manera de lograrlo, buscar la manera de lograr una experiencia que sea memorable para el usuario, porque siempre que sale de viaje, su asistente virtual le va a decir, oye, ¿sabes qué? A ti que te encanta comer hamburguesas, en esta parte de la ciudad la mejor hamburguesa está en esta zona y te queda muy cerca, ¿no? Una vez que tenemos ya considerado este tema, ya que pudimos imaginar, vamos a caer en la parte de diseño y lograr un prototipo que nos permita armar este rompecabezas tecnológico
y nos denote, podamos lograr colocarle a este rompecabezas todas las funcionalidades, o la mayoría de las funcionalidades, las más importantes al menos, para tener un prototipo y probar su funcionamiento. Una vez que hicimos una prueba, entonces vamos a desarrollar nuestro medio completo, crear un piloto con un alcance de usuarios o ciertas condiciones controladas que nos permitan mejorarlo aún más, hacer algunas pruebas, correcciones, y tener un producto que saquemos al mercado ya más fortalecido, ya mejor probado, y entonces tener un caso de negocio que nos entregue los beneficios que buscamos en tiempo, en experiencia, en dinero o según sea el caso. Una vez que tenemos este caso de negocio funcional, que claro, como se los mencioné hace un momento, vamos a crear con un alcance limitado, entonces del aprendizaje que venga derivado de esta creación de los datos que obtengamos de los comentarios de los usuarios, vamos a poder crear el siguiente nivel y empezar a repetir el ciclo y llevarnos justo a estar evolucionando el proceso. ¿Qué nos permite esto? Que podamos ir cambiando conforme los procesos cambian, que podamos ir agregando las funcionalidades que los usuarios van requiriendo en función de la evolución de la tecnología y de la evolución del negocio. Esto es muy importante para poder ir evolucionando el proceso e incluso llevarlo desde un chatbot muy sencillo, muy básico de preguntas guiadas, y que en algún momento terminamos con un asistente virtual muy especializado en nuestro negocio. Esto, obviamente, podemos recurrir a diferentes tecnologías, diferentes plataformas, diferentes lenguajes de programación, de bases de datos, etcétera. Aquí estoy listando solo algunos. Hay muchos más, pero si logramos unificar todo esto, vamos a poder tener un asistente bastante complejo y bastante interesante. Espero que toda esta información les haya sido de utilidad. Estamos a su disposición para poder ayudarlos a crear en algún punto un asistente virtual, un chatbot para ayudarlos a simplificar la operación, para ayudarlos a poder poner a la disposición de los usuarios toda esta tecnología de manera fácil, de manera ágil, y poder tener sus procesos automatizados de manera exitosa. Muchas gracias por la atención y espero podamos escuchar de ustedes pronto.